Escuta mi Señor. Shabbat Shalom, hermanos, ¿cómo se encuentran? Shabbat Shalom. Espero que el Eterno los bendiga en este Shabbat, en este día de reposo. Vamos a hacer la enseñanza de la porción de la Torá. Recuerden que nosotros venimos una porción atrasado. Hay hermanos que ya están dando la porción Shemot, que es la porción del libro de Shemot, la primera porción del libro de Shemot. Y ahora nosotros estamos dando la última porción del libro de Bereshit. Amén. La porción número 12, Vallejí. Vamos a hacer una verajá, una bendición, porque tenemos la Torá al alcance de nuestras manos, como siempre lo hacemos. Damos gracias al Eterno porque podemos leerla, podemos escudriñarlas y la tenemos enfrente nuestro. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol jamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vav-Hei noten haTorah. Bendito eres tú, Yud-Het Vav-Hei, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, el dador de la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, amén y amén. Amén. Bien. Vamos a dar comienzo entonces con esta porción, la porción de Vallejí. Y vivió, Bereshit, desde Génesis 47:28 al 50:26. Bueno, hoy en esto no traje un resumen, como siempre lo hago, del Nuevo Testamento. Recordemos del Brit Hadashah, hoy no lo hice, pero justamente porque hoy está muy a la vista, está muy no hay que escudriñar tanto o darle tanta por ahí a veces entendimiento a la palabra, sino que está visible, está bien entendible la porción, y justamente vamos a ver cómo en esta porción del día de hoy, que es la última porción del libro de Bereshit, se da el cumplimiento de toda esa profecía donde habla de los gentiles que van a ser parte del pueblo de Israel. Aquí en esta tenemos temas muy importantes que vamos a ver, justamente de la vida de Jacob, de la vida de Israel, y acá está justamente lo que nos engloba también a nosotros, a aquellos que estamos en la dispersión y que queremos ser parte del pueblo de Israel. Queremos ser parte de aquel pueblo escogido del Eterno, y vamos a encontrar toda esta profecía, todo lo que se le fue revelado a Jacob, las bendiciones que Jacob da a sus hijos. Vamos a encontrar todo esto en esta porción. Amén. Vamos a dar comienzo entonces. Vamos a ver en la primera parte, justamente así como significa la parashá, Vallejí y vivió. Y en la primera parte vamos a ver el juramento de José, pero la porción empieza así. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracias en tus ojos, te ruego que pongas tus manos debajo de mis muslos y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Vamos a ver justamente esta primera parte de cómo arranca, ¿no es cierto?, esta porción, que es justamente el final del capítulo 47, son los últimos versículos,
Y vamos a ver cómo se va preparando todo esto. Recordemos que cuando Jacob entra en presencia de Faraón, le pregunta la edad que tenía y justamente le contesta Jacob que tenía 130 años, así que coincide perfectamente la cantidad de años que está diciendo. Vivió 17 años en la tierra de Gosén, donde había José justamente permitido que ellos vivan y obviamente por medio de Faraón. Y vamos a ver justamente la importancia que tiene el tema de la sepultura, del sepulcro. Acá Jacob está pidiendo que su hijo jure. Recordemos que habíamos hablado, ¿no es cierto?, en porciones anteriores cuando había juramentos debajo del muslo que significaba justamente en el poder de la persona cuando hacían este juramento. Hoy en día hacemos de otra manera los juramentos, justamente, por ejemplo, en el caso en Argentina aquí, las personas que pertenecen al gobierno, que toman cargos públicos en el gobierno, en el Estado, juran poniendo la mano sobre la Biblia. Bueno, en aquel entonces era poniendo justamente su mano bajo su muslo, y recordemos que el muslo significaba el poder de Elohim, el poder de Elohim, perdón, el poder de la persona. Entonces, cuando hace un juramento debajo del muslo, está haciendo justamente un juramento que quería decir que era bajo el poder de la persona a la cual estaba haciendo el juramento. Entonces vemos cómo acá Jacob le solicita a su hijo que no lo entierre en tierra de Egipto, en tierra de Misrayim, sino que lo lleve al sepulcro de sus padres. José también en Génesis 50:25, vamos a ver más adelante, que también le solicita exactamente lo mismo a sus hermanos. Ellos no querían ser enterrados en aquel lugar, pero porque entendían de la importancia que después vamos a encontrar en las profecías de Ezequiel 37, donde nos dice, justamente nos habla de esos huesos secos que retornarían a la vida, que esos huesos secos eran Israel, era la casa de Israel, que retornarían a la vida, donde el Eterno volvería a dar soplo de aliento de vida y se reencarnarían otra vez. Bueno, ellos en aquel entonces todavía no se había dado esta profecía, pero sin embargo ya se le había revelado a ellos. Por eso la importancia de ver dónde iban a ser sepultados, no dejarlos al azar sepultados en cualquier lugar, en tierra extranjera, sino volver a la sepultura de la tierra de Israel. Recordemos la sepultura, justamente Abraham compra esa sepultura en la tierra de Canaán, en donde, donde entierra también, donde es enterrado él y su esposa, también Isaac, y también ahora Jacob le pide a Joseph, que lo lleve a ese lugar, a la sepultura de los patriarcas que se conocen, ¿no es cierto? Amén. Vamos a continuar. Ya entrando en el capítulo 48, vamos a ver las bendiciones que hace Jacob a Efraín y a Manasés. ¿Quiénes son Efraín y Manasés? Justamente Efraín y Manasés son los hijos de José, que le nacieron en Egipto, y vamos a ver cómo se da esta bendición, porque el título que lo encontramos en nuestras escrituras es que Jacob bendice a Efraín y Manasés, pero vamos a ver que se dan ciertas características especiales. Primero se da la adopción, primero se da la manifestación donde Jacob adopta a estos niños, a estos dos niños, a estos hijos de José. Después vemos cómo Jacob bendice a José, y después vemos la profecía de la multitud de naciones que normalmente conocemos como los Melech HaGoyim. Amén. Vamos a ir viendo paso a paso. Lo podemos separar en tres partes. Entonces vamos a ver la adopción de Efraín y Manasés. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob.
diciendo: He aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades, porque cuando yo venía de Padam Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo de Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Amén. Vamos a ver cómo se va dando la situación, ¿no es cierto? Justamente lo primero que le dice Jacob es justamente esto: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Son las bendiciones, las promesas que el Eterno había hecho a Jacob. Y eso lo encontramos, la cita esta de Jacob es en Génesis 35:11, trae exactamente las mismas palabras y se las pronuncia a Joseph, se las pronuncia a José, a su hijo, y le da una explicación por qué iba a tomar a esos niños como hijos propios, a Efraín y Manasés, así como tenían autoridad Rubén y Simeón. Recordemos que Rubén había transgredido, se había acostado con su propia, con una de las concubinas, perdón, de Jacob, y Jacob estaba muy confundido por esta situación, y Leví y Simeón habían matado a todo el reino de Siquem. Entonces, obviamente ellos estaban, Jacob había tomado esa decisión de tomar a Efraín y Manasés en lugar de Rubén y Simeón. Recordemos que Rubén y Simeón representa los primogénitos, es decir, Rubén era el primogénito y era, bueno, el que había saltado al lecho de su padre, entonces por eso él había perdido esa primogenitura. Entonces le está dando a Efraín ese lugar, a Efraín y Manasés el lugar de primogénito. Exactamente. Vamos a ver un poquito también por qué decimos nosotros que Efraín tiene Jacob le da esta primogenitura. En Jeremías 31:9 nos dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Acá el mismo Eterno está aceptando esta primogenitura. Digamos, Jacob no fue solamente el único que tomó como primogénito, sino que el Eterno también toma como primogénito a Efraín. En Jeremías 31:20 también nos dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces vemos cómo el Eterno mismo está poniendo a Efraín como primogénito y como elegido. La porción anterior hablábamos qué significaba Efraín y qué significaba Manasés. Manasés era que daba, Joseph le había puesto así porque había hecho olvidar su aflicción, y Efraín era justamente porque lo había hecho fructífero en tierra extranjera.
vamos a ver un poquito qué es esta elección del Eterno sobre Efraín, igual que la elección que hizo Jacob sobre Efraín. Vamos a ver un poquito cómo nos enseña Pablo la restauración de toda la casa de Israel. En, eh, ¿No está la cita? es Romanos 11. Ah, Romanos 11, sí, no, me olvidé de poner la cita, disculpe. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Entonces vamos viendo, Pablo nos está diciendo justamente que la ceguera que hoy en día tiene el pueblo de Israel, tiene la casa de Judá, más las tribus que se encuentran todavía en Jerusalén negando a nuestro don Yeshua, en parte es dada por el Eterno para dar la oportunidad a los gentiles a entrar al reino del Eterno, entrar a la salvación, entrar a la plenitud, digamos, de estar en su presencia. Entonces, muchas veces encontramos a mucha gente diciendo, no, pero los judíos, ellos no aceptan a Jesús, por eso ellos están mal, están equivocados, pero tenemos que entender que esa ceguera que tienen ellos al no reconocer a Yeshua, a Jesús, es justamente la oportunidad que nos da el Eterno por misericordia a todos los gentiles, a todos los que estábamos fuera de los pactos, los que estábamos fuera de eso, como nos enseña Pablo en Efesios 2:11, donde nos dice justamente que ahora pasemos a ser parte de la ciudadanía, a pertenecer a la ciudadanía de Israel por medio del sacrificio de nuestro don Yeshua. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros éramos gentiles en un tiempo antiguo, pero cuando nosotros confesamos a nuestro don Yeshua como nuestro Señor, eso nos da la oportunidad de ser co-ciudadanos con los judíos y con el mismo pueblo de Israel. Y acá Pablo está diciendo justamente eso, que este endurecimiento que hoy encontramos en la casa de Judá, que hoy encontramos en la tierra, en Israel, es justamente a causa por el mismo Eterno ha endurecido, ha puesto ese velo para darnos la oportunidad, por misericordia a nosotros. Hoy escuchaba también a personas diciendo que Israel era justamente, hay personas que no creen que sea el pueblo elegido, que Dios no haría, que el Creador, que Yud-Heh no haría una distinción de personas, pero no, Él eligió ese pueblo y no lo eligió porque le gustó, porque le agradó, sino lo eligió porque era un pequeño remanente, era una pequeña parte y lo transformó Él en una nación. Recordemos que justamente cuando entran a Egipto, leíamos en la porción anterior, eran 70 personas, era la familia de Jacob, pero sin embargo, Gosén, en Egipto, ellos se multiplican y se cumple la profecía hecha a Abraham, hecha a Isaac y hecha a Jacob mismo. Y notemos algo muy importante en esta parte, ¿no es cierto? Que siempre hemos mal entendido, mal interpretado, que hemos esperado a que Judá sea el que despierte, y que pensábamos que esa iba a ser la señal de la venida, ¿no es cierto?, del Mesías, de Yeshua, ¿no es cierto?, que una vez que despertara Judá íbamos a estar cerca, pero
acá notamos en la escritura que no es así, que Judá va a estar con esa ceguera, o digamos dormido, ¿no es cierto?, con la ceguera que es creer en Yeshua, ¿no es cierto?, hasta que terminemos de entrar la plenitud de los gentiles, hasta que termine de entrar ellos. Entonces, la señal es esa, no es Judá, sino la plenitud de los gentiles. Esa es la señal. Cuando termine de entrar la plenitud de los gentiles, el velo de Judá será quitado. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque está bien que son ellos los que estaban guardando Torah y ahí debíamos aprender, ¿no es cierto? Pero no irnos allá, porque ellos, la ceguera de ese velo, a ellos no se les ha quitado. No se les ha revelado. Nos lo está diciendo acá la escritura. Ellos todavía tienen ese velo y esa ceguera que es Yeshua. Así que solo vayamos, pero a aprender lo que es la Torá. No vayamos a aprender de eso que ellos están enseñando, de que no creen en Yeshua, de que no creen que Yeshua es Elohim, que es nuestro Salvador, que no pueden entender cómo Yeshua es el Salvador, es la imagen visible, es la manifestación del Padre. Eso ellos no lo pueden entender y no lo van a entender hasta que nosotros no terminemos de entrar. Entonces, tengamos cuidado cuando vayamos a aprender allá, porque una vez que hayan terminado de entrar la plenitud de los gentiles, solo a Judá se les será revelado eso. ¿Y dónde quedarán aquellos otros que ya habían entrado y que se fueron y cayeron de esa fe que tener en Yeshua, ¿no es cierto? Porque sería como caer de la salvación. Porque recordemos que solo hay una sola puerta, solo hay un solo Salvador, y es Yeshua. Si negamos a Yeshua, perdemos la salvación. ¿Dónde quedarán aquellas personas que hoy están negando a Yeshua por irse a aprender a la casa de Judá? Está bien, no digo que está mal que aprendamos de allí, pero no esa parte. Sabemos, entendamos, esa todavía es un velo, ese todavía es una ceguera que ellos tienen. Entonces de eso no aprendamos. Seamos conscientes, usemos nuestro razonamiento, nuestra lógica. ¿A dónde se nos va el entendimiento? Cuando escuchamos y nos quedamos ahí y sí decimos, sí, Jesús o Yeshua es solo un hijo de hombre. No, mucho cuidado con esa enseñanza, mucho cuidado con ese primer amor al que estamos dejando, porque estamos dejando la salvación. Amén. Exactamente. Y bueno, Yeshua mismo enseñó sobre esto. Yeshua mismo de sus propias palabras lo encontramos en Mateo 23, donde Yeshua mismo nos pide a todo el pueblo que los responsables, él nos nombra como los responsables de interpretar la ley, de interpretar la Torá, de interpretar la escritura, son los fariseos, son ellos, son el pueblo de Judá, quien guarda los mandamientos, que guarda la Torá. Yeshua mismo le pide al pueblo, a las personas que estaban ahí, que vayan y aprendan de ellos, pero después hace una advertencia, hay un pero en esa afirmación, en esa solicitud que Yeshua nos hace. Nos dice, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Entonces, ellos no hacen lo que enseñan. A eso tenemos que tener cuidado. Nosotros justamente entendimos que nuestra salvación está en la paciencia de los santos que encontramos en Apocalipsis, donde nos dice que la paciencia de los santos es el guardar los mandamientos y la fe en Yeshua, en el Mesías. Entonces, estas dos condiciones se tienen que dar para una vida plena, para una salvación, para una vida como el Eterno quiere, como Él nos enseña, para vivir conforme a su voluntad. Hoy en día, la casa de Judá y las tribus perdidas que todavía están viviendo en Israel, ellos guardan Torah, ellos guardan las fiestas, guardan el Shabbat, ellos guardan Torah. De eso tenemos que aprender, de esas cosas tenemos que ver cómo ellos las guardan, para nosotros ir aprendiendo y entendiendo. Tenemos las escrituras, pero también a veces necesitamos una ayudita para entenderla, porque hay muchos conceptos y muchas cosas en la escritura
que solamente desde una perspectiva hebrea lo vamos a entender. Y para tener una perspectiva hebrea necesitamos una persona de la tribu, de alguna de las tribus, de algún rabí, pero después a tener cuidado, porque ellos, una vez que enseñan, después te solicitan, te piden, vos querés ser parte del pueblo de Israel. Bueno, renuncia a Yeshua, renuncia al Mesías para ser parte. Y conozco muchas personas hoy en día que han aprendido con rabinos, que tienen sangre judía, pero que no han rechazado a Yeshua, que se han preferido quedarse sin ciudadanía en la carne, porque es en la carne, es algo real, que te dan un papel, un certificado, que vos sos judío, que vos perteneces al pueblo judío, porque rechazaste a Yeshua. Obviamente tienen un proceso, pero ese proceso no está en la Torá, no está escrito. Eso fue impuesto y puesto por el Sanedrín en los primeros siglos. Entonces, a tener mucho cuidado en esas cosas. Después encontramos también la plenitud de los gentiles en las profecías de Isaías 59, del 20 al 21. Nos dice así la palabra. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la inequidad en Jacob, dice Yud-Het Bad-Hei. Y este será mi pacto con ellos, dijo Yud-Het Bad-Hei. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yud-Het Bad-Hei, desde ahora y para siempre. ¿Quién será el Redentor? El que viene a Sión. Es el mismo eterno el que va a venir y va a quitar las inequidades de Jacob. Es el mismo eterno que nos viene a dar esa salvación. ¿Y quién es? Por medio de nuestro don Yeshua, quien es la manifestación del mismo eterno. Yo sí descarto que Yeshua no es la manifestación del eterno, estoy contradiciendo la palabra de Pablo, estoy contradiciendo la escritura misma, las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías, de Ezequiel. Entonces, a tener cuidado, aprendamos. Sí, hay muchas cosas interesantes, pero tengamos cuidado. Amén. Amén. Eso entonces es lo que nos enseña Pablo sobre Israel. Israel será salvo. No nos olvidemos, Él no va a dejar a su pueblo, al pueblo escogido. Y tenemos que entender también, bueno, en esta parte también da el por qué toma también a Efraín y Manasés, y da la explicación de lo que pasó con Raquel, que Raquel murió de camino, exactamente de camino, y no alcanzó a llegar y fue sepultada en Éfratas, en Belén. Recordemos, Belén también es un lugar, es la casa del pan. Belén es de donde vendría ese redentor que todos esperamos y que el mismo pueblo de Israel esperaba en su tiempo, pero no le creyeron. Ahora vamos a ver la bendición a José. ¿Sí? Y vivió Israel, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro,
y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Amén. Bueno, acá tenemos también un montón de cosas que podemos ver. Una de las más conocidas, pero es justamente el cruce de la mano, a propósito de la mano de Israel. Igualmente en esta parte no los bendice, sí hace el cruce, hace el gesto, pero no los bendice todavía, sino no les da su bendición, sino que le explica a José, porque José se da cuenta de que su padre pensó que su padre no estaba haciendo bien las cosas. Sin embargo, Jacob estaba bien claro en lo que estaba haciendo. Pero lo interesante es al principio, la primera exclamación: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, como dando a entender que la ceguera que tenía, después explica, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, así como hoy en día muchos tienen todavía esa ceguera. Miren lo que está pasando, nos está mostrando esta porción, el final de la vida de Israel, los días finales, así como hoy estamos en los días finales. Hoy, ¿cuántos todavía tienen esa ceguera, así como la vista agravada de Jacob? Entonces, vemos cómo el Eterno nos va dejando toda esta enseñanza para que nosotros escudriñemos y aprendamos qué es lo que Él quiere, qué es la voluntad, cuál es su voluntad. Entonces vemos también después cuando dice: entonces Israel extendió su mano derecha, y bueno, eso es lo que comentaba, y terminó haciendo la letra Tab, haciendo esta señal. Recordemos que la letra Tab en palohebreo es justamente una cruz también, y es el significado de esta letra, es señal, marca, monumento. Entonces, aquí está representando esa señal. Yeshua representó esa señal en el madero. Yeshua era el pacto, era la señal, era la marca, así como lo está haciendo Jacob. También antiguamente se utilizaba este cruce de palos, ¿no es cierto?, así en forma de cruz para hacer un pacto. Así que miremos lo profético que iba a ser esto con respecto a no solamente a la letra Tab, sino al pacto que vendría a ser Yeshua, ¿no es cierto?, con su pueblo, que era para redimir, ¿no es cierto? Exactamente. Y otra cosa que justamente, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Mire cómo aquí el Eterno, justamente el Eterno Jacob, estaba reconociendo. Recordemos que Jacob no iba a ir en contra de las escrituras, de la instrucción. Jacob sabía perfectamente que había un solo Dios, un Dios que bendecía, un Dios que anduvo junto a sus padres, que anduvo junto a Abraham, a Isaac.
pero sin embargo en esta misma pronunciación de esta bendición, le dice, el Dios que anduvo con mis padres y el ángel que me liberta de todo mal, reconociendo justamente a la presencia de Yeshua, quien se le presentó en sueños. Recordemos, no solamente en sueños, sino después de camino de regreso de la tierra de Labán, de vuelta a la tierra de sus padres. Recordemos que Jacob luchó con aquel varón para recibir la bendición. Entonces, ¿quién es ese ángel? Es el mismo eterno. Yud-Heh-Vav-Hei, Yeshua, es la imagen visible. Tenemos que el otro día nosotros enseñábamos en otra porción, en una porción anterior, justamente las cualidades que tiene el Eterno, las cualidades que tiene nuestro Creador, Yud-Heh-Vav-Hei. Yud-Heh-Vav-Hei sabemos que es espíritu, sabemos que Él es poder, que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, todo lo sabe, escudriña nuestras entrañas, pero Él para ponerse en contacto con su creación, Él se tiene que manifestar. Eh, Nadie le ha visto, dice la Escritura, y haya sobrevivido. Sin embargo, vemos que a lo largo de la Escritura muchas personas vieron, no solamente a Ángel, sino que también vieron a una imagen como del Eterno, y esa imagen es nuestro don Yeshua, es la salvación, es la letra Tab, es la señal que nos dejó. Exactamente, es una manifestación. ¿Y cómo podemos saber esto? El hermanito José Olivares nos compartía Hebreos 11, que lo voy a leer, porque si no, ¿cómo se explica, no es cierto, que Moisés sabía de esto? Nos dice Hebreos 11, del 24 al 26, 26 dice, por fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escondiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios, que tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Moisés sabía de estas profecías. Moisés, recordemos que él hablaba cara a cara con el Padre. Entonces, ¿cómo podemos decir esto, que hablaba cara a cara con el Padre, si, como decía recién Marcelo, nadie puede ver al Eterno y vivir, ¿no es cierto? Porque el Eterno se provee una imagen, así como se proveyó de Cordero, así como se le apareció en la zarza ardiente, Él se provee una imagen para poder interactuar, digámoslo así, ¿no es con cierto? Su creación. Con su creación. Él es el creador y muchos lo limitan al Eterno, diciendo que no puede aparecer de forma física, que no puede ser visto. Es verdad, no puede ser visto, pero no puede ser visto en toda su plenitud. Pero Él sí se puede proveer de una imagen. O sea, vamos, ¿qué estamos diciendo? O sea, Él hizo toda la creación, Él hizo el universo, Él hizo todo lo que vemos. No va a poder proveerse de una imagen solamente porque a algún rabí o a Rambam se le ocurrió de que él no podía tener una imagen física. Entonces, ¿a dónde? Eso es lo que yo digo, que a dónde se nos va el razonamiento o nuestro propio entendimiento cuando nos quedamos con esa idea que viene de Maimónides. O sea, tengamos cuidado, sí, como lo decíamos y lo repetimos, vamos a seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas, hay mucho jugo para sacar, ¿no es cierto?, de la casa de Israel, pero no de este tema, porque la ceguera está ahí sobre la casa de Judá. Amén. Exactamente. Amén. Bien. En Isaías 49, 15 al 23 nos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecer del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros.
tus edificadores vendrán aprisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se ha reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Yudhet Badhei, que de todo como de vestiduras de honra serás vestida, y de ellos serán ceñidos como novia. Vemos cómo el Eterno es ese Padre. Él se está manifestando como el Padre de Israel, como el Padre de todo aquel que quiere ser hijo de Él. Y que Él ha puesto un pacto con la casa de Israel, con tanto la casa de Israel, cuando hablamos de la casa de Israel, son todas las tribus, son las 12 tribus de Israel. Él puso un pacto, él le está diciendo, como una madre no olvida a su hijo, él menos va a olvidar. Él es el creador, él es el que nos formó, nos hizo. Él es nuestro padre, él es nuestro creador. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores. Esta es la profecía de lo que estaba contando, que iba a haber tantas personas, que es la profecía que le había dado a Jacob, que no habría arena, que serían como arena en la playa, que serían como estrellas en el mar, perdón, en el cielo. Y tus destruidores serán apartados lejos, aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Mire, dice justamente la palabra, lean detenidamente, tus orfandad dirá a tus oídos. Tu orfandad dirá a tus oídos. ¿Quiénes son la orfandad? Son los huérfanos que son adoptados. Ellos dirán, no solamente los moradores, no solamente el pueblo de Israel, sino aquellos que somos injertados, que somos adoptados en el olivo. Ellos también dirán, y la misma Israel dirá, ¿quién me engendró estos? ¿Acaso Judá no dice, ¿de dónde salen ustedes? ¿Quiénes son? Así como Jacob no conoció a Efraín y a Manasés, ¿quiénes son estos? Entonces Israel también dirá, ¿quién me engendró estos? ¿De dónde salen? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Esos somos los de la diáspora, esos somos los que estamos dispersos en todo el mundo. De nosotros está hablando la profecía de Isaías 49, de aquellos que queremos pertenecer al pueblo de Israel. Y miren que muchos nos dicen, no, pero ustedes no tienen sangre de Israel, no son pueblo, porque están guardando los mandamientos de si eso es solo para Judá, eso es solo para Israel, nosotros no, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas nos dicen de eso? Y también los mismos judíos también rechazándonos, pero miren lo que está profetizado y lo que nos dice la Escritura, que no es que solamente somos injertados, somos adoptados, pero somos adoptados como algo muy especial. Nos está diciendo que somos adoptados como el primogénito, como Rubén. Rubén era el primogénito, entonces mucho más especial que el resto de las tribus, como el primogénito. Entonces somos alguien y que estamos obteniendo, digamos, el primer lugar. Exactamente. Así dijo Yudhet Badhei el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. ¿Cuál es la bandera que nos enseña el Eterno? ¿Cuál es esa señal
¿Qué es lo que se levantó? Sino más que la cruz. Y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas serán traídas en hombro. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Yud-Heh-Vav-Hei, que no se avergonzará los que esperan en mí. Él está prometiendo, Él nos está prometiendo. Nosotros no tenemos que dudar, nosotros tenemos que esperar, pero esa espera no es estar sentado esperando que venga todo y nos sobrepase. No, nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Él y vivir conforme a la voluntad del Eterno. Esa es la forma que nosotros tenemos que esperar. En Cantares 2:4 nos dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Cuál es la bandera que levanta el Eterno sobre nosotros? A Yeshua. Yeshua es esa bandera. Yeshua es ese estandarte que nos enseñó el amor, que nos enseñó a amarnos los unos a los otros. Él nos trajo la verdadera interpretación de las Escrituras, de la ley, de la Torá, pero con misericordia y con amor, que es lo que se olvida el pueblo de Israel, que es lo que se olvidaban los fariseos y ponían cargas pesadas sobre la gente que no podía cumplirla. Entonces, ¿quién es esa bandera? ¿Quién es ese estandarte? Sino nuestro don Yeshua. Y la palabra lo dice así. No es palabra que nosotros estamos buscando. No, está claro. Si no, todas estas profecías echaríamos por suelo y no las tendríamos en cuenta. Y veo mucha gente echando por tierra la misma palabra y pisoteándola y pisoteando la sangre de Yeshua, no entendiendo su sacrificio, no entendiendo que ahora ya no somos gentiles, que una vez que nosotros creemos en nuestro don Yeshua, que su sangre es la que nos redime y entendemos que su sangre es el precio que nuestro don Yeshua pagó por nosotros, ya somos parte del pueblo de Israel. Y por ser parte del pueblo de Israel, obedecemos sus mandamientos, obedecemos su ley y queremos aprender más de su ley. Amén. Y ahora sí, el final, que es justamente la multitud de naciones. Aquí sí viene esta parte. Recordemos también lo que estuvimos leyendo anteriormente, también tenía que ver con todo esto, la multitud de naciones, y vamos a ver cómo lo dice la Escritura. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Recordemos que estas bendiciones todavía, o sea, se usan para hacerlas, ¿no es cierto?, en cada Shabbat, en la amada casa de Judá, bendice así a sus hijos. En el comienzo del Shabbat, la casa de Judá tiene un sidur, una bendición que hacen sobre sus hijos, y justamente le recitan esto, que los haga como Manasés, como Efraín y a Manasés. Y Efraín y Manasés somos nosotros. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestro padre, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Amén.
Y bueno, justamente esto es lo que nombrábamos, ¿no es cierto? Esa multitud de naciones viene siendo Efraín, es él el que representa, el que nos representa. Efraín es el que nos representa ante la corte celestial. Recordemos que va a haber 12 puertas una vez que descienda la Jerusalén celestial, y no habrá una 13ª puerta para los gentiles. Los gentiles no entrarán. Aquel que se sienta todavía gentil, lamento decirle que la Escritura no dice que tiene oportunidad el día que llegue, que descienda la Jerusalén celestial, que venga el día del juicio final. Aquel que no reconoce a Yeshua no tendrá oportunidad de entrar, no tendrá oportunidad de entrar al reino eterno, al reino celestial. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que confiar en el eterno, así como leíamos recién la profecía. Tenemos que esperar en el eterno, esperar en él. ¿Y en quién nosotros tenemos que esperar? ¿Quién es la bandera? ¿Quién es el estandarte que levanta el eterno para nosotros? Es nuestro don Yeshua. Fuera de él no hay salvación. No hay otra puerta, hay una sola puerta y tenemos un solo Salvador, un solo Redentor, un solo Elohim. Amén. Bueno, pasamos al capítulo 49, las profecías de Jacob acerca de sus hijos. Muchos dicen que son las bendiciones de Jacob, pero quiero que en esta noche lo tomen, y aquellos que vean este video a futuro, lo tomen más que como una bendición, una profecía que le está nombrando, que está narrando Jacob a sus hijos. Vemos como en Génesis 49:1 dice: y llamó Jacob a los hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Mire lo que está diciendo Jacob. Esta es la traducción de la Reina Valera, el versículo de Génesis 49:1, y está hablando de días venideros, días en el futuro. Jacob estaba por declararle a sus hijos lo que pasaría con ellos, qué era lo que les acontecería. Días venideros, o sea, es como vos decís, o sea, más que bendición, es una profecía que les está dando lo que va a suceder en el futuro, días venideros, dice. Exactamente, y encontramos justamente traje una porción del Targum, porque en el Targum es un poco más largo este versículo, y me gustaría compartirlo con ustedes. El Targum, Génesis 49:1 dice: y Jacob llamó a sus hijos y les dijo: purificaos de la inmundicia, y yo os mostraré los misterios ocultos, los fines ocultos, la recompensa del justo, la retribución del impío y la glorieta del Edén. Lo que es. Y las 12 tribus de Israel se reunieron alrededor de la cama de oro en la que se reclinó y donde se le reveló la Shejiná del Señor, el fin por el cual el rey Mesías había de venir, le había sido ocultado. Entonces dijo: ven y te declararé lo que te sucederá al final de los días. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, y reciban instrucción de Israel su padre. Acá lo estaba instruyendo, les estaba dando una profecía. No son unas simples bendiciones que le da a sus hijos, sino son profecías de tiempos futuros. Y vemos cómo estas profecías se fueron dando a lo largo de la Escritura. Vamos a ir viendo cómo se fueron revelando. Y no solo a lo largo de la Escritura, a lo largo del tiempo. Porque acá nos está hablando justamente de la Shejiná, del Eterno, y también nos está hablando de Mashiach. Recordemos que los Targum son una traducción, una versión en arameo de la Torá. Así que
pensemos, analicemos, nos está hablando del Mesías por venir, y que se levantaría, ¿no es cierto?, de los hijos de Jacob. Y nos está diciendo justamente, escuchen, hijos de Jacob, reciban instrucción de Israel. Recordemos que cuando la Escritura nos menciona a Jacob, es en la parte carnal, y cuando lo menciona a Israel, lo menciona en la parte espiritual. Amén. Entonces, notemos esta diferencia. Exactamente, ese juego de palabras que hay en la Escritura, donde por ahí a veces encontramos Jacob y por ahí a veces encontramos Israel, es algo que tenemos que prestar atención y son indicadores de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. En realidad dice un pequeño resumen un pequeño resumen no, sino que traje las profecías más largas, las profecías más importantes. Vemos que las profecías, ustedes lo estudiarán en los versículos posteriores al 2, empieza el 3, el 4, hablando de Rubén, los pone en orden, Rubén, Simeón, Leví, y les va dando, pero son cortas, son pequeñas instrucciones, pero vamos a ver que cuando llega a Judá, que es su cuarto hijo, ya esa profecía se hace más extensa. Dice así, Judá, en el versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subsiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como el león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y él se congregará, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su polino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Mire qué interesante. Primero empieza con Judá diciendo que va a ser a quien se le van a postrar todos sus hermanos, que Judá será el gobernante. Judá será quien reine. En Judá tendrá el cetro de justicia. Empieza así y después lo nombra como un león, primero como un cachorro y después como un león anciano, como un león viejo que nadie se atreve a despertar. ¿Qué es lo que sucede? Muchos vemos cómo quieren destruir a Judá y hoy en día lo vemos, pero nadie se anima en realidad a destruirlo. Hoy vemos cómo su pueblo lucha y ha luchado a lo largo de la historia contra un montón de crímenes y cosas que se han hecho contra ellos. Sin embargo, sigue persistiendo ese pueblo sigue resistiendo. ¿Cuántas veces ha sido atacada la casa de Israel? Y han sido llevados a la dispersión, han sido llevados en cautiverio, y los vemos, aún vemos la nación de Israel. Entonces, vemos cómo el Padre, el Eterno, siempre ha estado con ellos, más allá de que aún tengan ceguera, pero recordemos por qué es la ceguera, está en la Escritura, y es algo que el Padre ha permitido. Exactamente, y después viene justamente esto que él será rey, él reinará, él legislará, hasta que venga Shiloh, dice. ¿Y quién es Shiloh? Más que nuestro don Yeshua. Shiloh es él viene y a él se le debía ser entregado ese cetro de poder. ¿Acaso hoy, por quién seremos juzgados? ¿Quién es nuestro abogado? ¿Quién toma la justicia en sus manos hoy en día? Después de su resurrección,
después de su resurrección, es nuestro don Yeshua quien toma ese lugar. Es a él a quien se le debe entregar el cetro. Y todavía la casa de Judá resiste a esa entrega, esperando a un Mesías que lo liberte con mano fuerte. Se imaginaban un Mesías destruyendo, derrocando todo ese imperio romano quien oprimía al pueblo en aquel entonces. Y no se dieron cuenta que Yeshua era el Elohim mismo caminando entre ellos, dándole la libertad, pero no la libertad física, sino la libertad espiritual, dándole esa redención de nuestros pecados a todos por medio de la casa de Judá. Llegaría a todas las naciones, así como lo leíamos en la profecía hace un ratito, que Él extenderá su mano a las naciones, Él levantará esa bandera, Él levantó esa bandera, y esa bandera, ese estandarte, fue Yeshua, y es el pacto por el cual nosotros vamos a ser partícipe de la casa de Israel. Después, obviamente, nos da la narración exacta que vendrá en un pollino, atará el pollino a una cepa, todas las referencias de nuestro don Yeshua. Y esta es una instrucción que le estaba dando Jacob a Judá, y Judá no quiso ver esta instrucción. Judá no quiso aceptar, porque en ese momento, en Sanedrín, cuando vino nuestro don Yeshua, estaba totalmente corrompido y no querían entregar su cetro. Y algo muy importante que nos dice en esta profecía, justamente eso que estabas mencionando, que significa atar a la vid el pollino. El pollino representa a Efraín. ¿Y qué significa atarlo a la vid? Miren, se está refiriendo, sabemos que está apuntando a Yeshua, y es él quien va a atar a la vid. La vid es el fruto, ¿no es cierto? O es, digamos, el árbol al cual nosotros debemos ser injertados. Entonces se está refiriendo, recordemos que Efraín somos nosotros, somos ese Israel que se fue por las naciones, que nació en las naciones, como lo estabas mencionando, y está representando a eso. Y eso significa atar a la vid el pollino. ¿Y quién lo iba a hacer? Yeshua. Yeshua. Dice, y a la cepa el hijo de su asna. Entonces somos injertados por quién, solamente por Yeshua. Exactamente. En Zacarías 9:9 nos dice, ¿puedes leerlo? Ah, perdón. Estaba leyendo. Perdón. Alégrense mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Isaías estaba, justamente la profecía que está dando en Zacarías 9:9, es esto, justamente la misma instrucción que le había dado Jacob a Israel, a Judá. ¿Y quién iba a venir en un pollino? Nuestro don Yeshua. Él es el que vino y ató el hijo de la asna en la vid. Así como lo compara a Israel con el olivo, a Judá con el olivo, también es comparado con comparado con la vid. Y después vamos a ver la profecía que dice en Isaías 63:1, hablando sobre esas vestiduras, porque esas vestiduras que está hablando más abajo, está hablando también de nuestro don Yeshua. No son las vestiduras de Judá, esas vestiduras lavadas en vino y en sangre. Recordemos nuestro don Yeshua, cómo nos mostró el vino, qué representaba el vino para nuestro don Yeshua en el día de la última cena que tuvo con sus discípulos, representaba su sangre. La sangre de Yeshua mismo dijo, tomad, haced esto en memoria de mí, beban de esta copa, esta sangre, este vino es mi sangre. Entonces, ese lagar que será pisoteado al final de los tiempos de Apocalipsis es justamente
por la cual va a salpicar esas vestiduras nuestro Adón Yeshua. Así, justamente eso estaban mencionando en los comentarios, así que bueno, ahí vamos a esa parte. ¿Quieres que lo lea? Dale. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido ¿por qué es rojo tu vestido, perdón? Y tus ropas como del que ha pisoteado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Amén. Y bueno, ahí está justamente lo mismo que comentaba recién. Sabemos que nuestro Don Yeshua cuando venga, volverá en su segunda venida, ya no volverá como aquel siervo humilde donde nos mostró, donde nos enseñó a amar, donde nos enseñó el amor del Eterno hacia nosotros, sino vendrá como el Rey de los ejércitos, y él vendrá con sus vestiduras rojas como de haber pisado el lagar. Y esta profecía de Isaías 63:1 es exactamente eso. Y es más, él dijo, no hay nadie conmigo, he pisado yo solo el lagar. Y acá es una profecía que el Eterno le estaba dando a Isaías. ¿De quién estaba hablando? ¿Quién estaba dando esta profecía? Yeshua le estaba dando esta profecía, porque junto a él no había nadie. Él es el único. Él es el que pisó el lagar, el que va a pisar el lagar será solamente él. Y los pueblos, nadie había conmigo. Él estaba solo. Yeshua, Yudhet Badhei, es uno. El Shema nos dice así, Yudhet Badhei es uno. Y es el único Elohim. No hay nadie más con él. Entonces, tenemos que entender eso, porque nos da pena y por ahí nos llama a celo escuchar cómo se van tras enseñanzas de hombre creyendo que Yeshua es solamente un hombre más, que es el mediador del nuevo pacto y nada más, poniéndolo a la altura de Moisés, poniéndolo a la altura de Moshe, sabiendo que no me acuerdo si es el libro de Hechos o el libro de Hebreos, en el capítulo 4 nos dice que Yeshua es el constructor de la casa y Moisés fue solo un sirviente de la casa, fue un siervo de la casa. Ni siquiera lo pone a Yeshua como el dueño de la casa, sino el constructor, quien puso piedra sobre piedra para construir la casa. Él es el arquitecto perfecto de todas las cosas. Es nuestro Don Yeshua. Y lo ponen justamente como un hombre más, un simple hombre, un simple mediador. Si fuera un simple mediador, sería el dueño de la casa y nada más, pero no sería el constructor, no sería el arquitecto. El mismo Pablo nos dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Entonces, me vienen y me dicen que ¿dónde dice que Yeshua es el que creó las cosas? En la Escritura. En la Escritura, porque la Biblia no se contradice. Y justamente vos lo mencionabas, él es el constructor. El libro de Hebreo nos está mencionando que Yeshua es el constructor. Y algo muy importante en esta parte también que menciona, que dice, el año de mis redimidos. Si Yeshua fuese un hombre, solamente el hijo de José y de Miriam, un hombre común,
¿podrías redimirnos? No sé, yo digo que deberíamos replantearnos esa enseñanza en la que estamos escuchando. ¿Por qué en lugar de que otro nos lea la escritura, por qué no la tomamos nosotros mismos y la leemos? Y escudriñamos, miremos, ¿qué nos está diciendo? El año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había nadie quien ayudara y me maravillé. Está hablando él en primera persona, que no hubiera quien sustentase. Él está hablando en primera persona y justamente como lo mencionabas, solamente hay un solo camino, un solo Salvador, una sola puerta. Basta ya con lo que estamos escuchando. Si nos empiezan a enseñar otra cosa, bueno, hasta ahí llegó nuestro aprendizaje. Seguimos, Huyamos de ahí. salgamos de ahí, salgan de ahí, salgan de esas enseñanzas, de esas malas enseñanzas. Amén. Bien, siempre vemos cómo, digamos, las bendiciones, estas, las más largas, son para Judá y para José, pero yo quise traer una especial que es justamente la de Dan, que me gustaría leerla, como dice la Reina Valera, y leérselas a ustedes como está escrita en el Targum. Entonces, porque cuando encontramos estas cosas y las comparamos y escudriñamos la escritura, nos damos cuenta de muchas cosas. En la versión Reina Valera tenemos algo que pasa muy por arriba el versículo, y empieza en el 16. Estamos en el capítulo 49, donde se están haciendo todas estas profecías que está dando Jacob a sus hijos. Y dice así en el 16: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Yud-Het Bat-Hei. Esto dice Jacob. Jacob en el versículo 18 hace una confesión. No es una profecía, es una confesión. Tu salvación esperé, Yud-Het Bat-Hei, y está en tiempo pasado, como que él esperó su salvación y la vio. Pero cuando nosotros hacemos, digamos, cuando leemos estos mismos versículos en el Targum, vamos a ver una gran diferencia, y ya lo ves en la cantidad de palabras, en la cantidad de versos que tiene, muy distinto a lo que leí yo recién. En el Targum de Jonathan dice: de la casa de Dan se levantará un hombre que juzgará a su pueblo con el juicio de la verdad. Todas las tribus de Israel lo escucharán juntas. Un hombre escogido se levantará de la casa de Dan, como el basilisco que está en la división del camino, y la cabeza de la serpiente que acecha en el camino, que muerde al caballo en el talón, y el amo de su terror es arrojado hacia atrás. Incluso así, Shimshon Bar Manobash matará a todos los héroes de Filistea, a los jinetes ya la infantería, perdón, a los jinetes y a la infantería. Desgarrateará a sus caballos y arrojará a sus jinetes hacia atrás. Cuando Jacob vio a Gedeón excluir a Joás y a Shimshon a Manobash, que estaba establecido para ser libertadores, dijo: no espero la salvación de Gedeón, ni espero la salvación de Shimshon, porque su salvación será la salvación de una hora, pero tu salvación he esperado y esperaré, Señor, porque tu salvación es la salvación de la eternidad. Mire lo que dice, la cantidad de información que nos trae
a comparación de la versión de la Reina Valera. Shimshon es justamente Sansón. Recordemos, Sansón viene de la tribu de Dan. Jacob, como lo leíamos al principio también, como lo leíamos al principio del versículo 49, que trajimos el versículo del Targum, Sansón viene, es ese varón que se iba a levantar de la casa de Dan e iba a juzgar. Él era ese juez. Recordemos que en ese periodo era el tiempo de los jueces. Esto fue una revelación que le hizo la Shejiná a Jacob. Y Jacob está instruyendo a sus hijos y les dice, de tu casa, Dan, va a salir un hombre, va a salir un juez que matará a los héroes filisteos, que digamos, a sus caballos y arrojará a sus jinetes. ¿Qué es lo que hacía Sansón? Hemos conocido la historia de Sansón. Sansón dice que mató no sé cuántos filisteos con una quijada de un burro. Eso es lo que había visto Jacob. La Shejiná le había mostrado que de ahí vendría un Salvador. Y también le había mostrado el Salvador de Gedeón. Si bien Gedeón no viene de Dan, pero Gedeón fue un Salvador para el pueblo de Israel. Fue alguien importante que liberó al pueblo de Israel. Pero Jacob hace una confesión, hace una declaración. Yo vi estos salvadores, pero yo no voy a esperar, porque yo sé que estos salvadores son de un tiempo, no de una hora, dice de una hora, pero es de un tiempo específico. Pero dice, tu salvación, he esperado y esperaré, porque tu salvación es de la eternidad. ¿A quién estaba confesando que iba a esperar Jacob, Israel? A nuestro Adón Yeshua. Tu Yeshua. Recordemos que en hebreo es Yeshua, es salvación, así que exactamente. Estaba esperando eso, Yeshua eterno, estaba esperando el Yeshua eterno. Como lo decía Marcelo, esa salvación que traía Samson y Gedeón era de un momento, o sea, en ese tiempo y nada más. Luego vuelven a transgredir, ¿no es cierto? Vuelve a caer el pueblo de Israel, vuelve a pecar. Y es lo mismo que está expresado, no sé si se dan cuenta o pueden hacer la comparación, está expresado en el libro de Hebreos. En Hebreos también nos menciona lo mismo con respecto a que no tuvieron el descanso en la tierra prometida con Yehoshua, con Josué. Y no es el mismo descanso que nos va a traer Yeshua. Esto es lo que menciona en el libro de Hebreo y es similar esta comparación que está haciendo Jacob, exactamente. Entonces se lo queríamos compartir para leerlo, porque por ahí a veces en las traducciones del Targum nos cuesta entender, porque nos cuesta por ahí entender algunas palabras, son traducciones medias toscas, no son, pero a pesar de eso, son bastante interesantes y nos aportan mucho más de lo que nosotros podemos encontrar. Y yo creo que este es el espíritu de Adonai que está sobre nosotros, llamándonos a escudriñar, llamándonos a buscar, porque es Él el que nos da el discernimiento. Nosotros antes ni conocíamos todos estos textos, sin embargo, a medida que más queremos saber qué es lo que Él quiere de nosotros, porque es eso lo que buscamos agradarle, buscamos vivir conforme a su voluntad, y para eso escudriñamos la palabra, nos va abriendo estas fuentes de mayor sabiduría, mayor entendimiento, nos viene abriendo la fuente del saber, y nos viene mostrando su camino. La Torá es primero, nadie dice que dejemos de estudiar la Torá. La Torá es el libro sagrado, es su palabra. Pero después, por ahí a veces tenemos que buscar un poquito más. Esto, el Targum, tanto de Jonathan como de Onkelos, son Targum que fueron traducidos desde la misma Torá al arameo.
porque cuando el pueblo de Israel volvió del exilio de Babilonia, ya no hablaban el hebreo, ya no tenían el lenguaje de hebreo, sino que habían adoptado un nuevo lenguaje que era el arameo, que era el lenguaje arameo es como una combinación entre el lenguaje que había en Babilonia y el hebreo, pero ya no era el hebreo, hebreo, entonces muchas cosas no entendían, entonces se vieron obligados eh, a traducir la Torá a este lenguaje arameo para que muchas personas más puedan entender y puedan llegar a escuchar la palabra del Eterno. Y pasa muy similar como nuestro dialecto. Recordemos que a medida que vamos avanzando los años, vamos cambiando de palabra, vamos incorporando nuevas palabras y todo nuestro dialecto va cambiando y no hablamos de la misma forma que hablamos hoy en la actualidad que nuestros antepasados. Exactamente. Y me estoy refiriendo cada uno en sus países, el dialecto ha cambiado muchísimo. Entonces, eso era lo que había ocurrido en ese momento, ¿no es cierto?, con el pueblo de Israel, que había estado exiliado 70 años. Exacto. En Babilonia. Es por eso que no tenemos que quedarnos solamente con una sola versión. No digo que la Reina Valera no puedan estudiar, pero tratemos de buscar y de buscar otras traducciones. Exactamente. Porque hay muchas. Y también justamente es lo que decía de aprender de los rabinos, aprender de la casa de Judá, porque muchas cosas son reveladas gracias a su sabiduría y a que ellos han guardado todavía la Torá y la tienen hasta el presente. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a la bendición, a la profecías sobre José. ¿Vale? Bueno. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los callados eternos serán sobre la cabeza de José. Bien, acá más que nada al principio hace una narración de lo que había sufrido José. José había sido entregado con sus propios hermanos, había sido juzgado por la esposa de Potifar, había sido preso, lo habían mandado a la cárcel, había sufrido mucho, sin embargo, él seguía firme ante el Eterno, él seguía siendo fiel al Eterno, fiel a su creencia, fiel a lo que su padre le había enseñado y no había bajado los brazos a pesar de todo ese sufrimiento que había tenido. Pero algo interesante, ¿no es cierto?, en esto es justamente ahí, antes de terminar el 24, donde nos dice, por el nombre del pastor de la roca de Israel. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el que se proclama el pastor? Vamos a ver cómo en los salmos también David proclamaba como pastor a Yud-Het-Bat-Hei. En el Salmo 23 nos dice, Yud-Het-Bat-Hei es mi pastor, nada me faltará. Así comienza el Salmo 23. ¿Quién es el pastor? Yud-Het-Bat-Hei. Salmo 81 nos dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que está entre los querubines, resplandece. Vemos cómo el pastor es justamente Yud-Het-Bat-Hei, pero después en Juan 10:11, Yeshua mismo nos dice,
yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él fue el que sacrificó su vida en el madero. Él fue el que hizo ese sacrificio. Y lo vamos a ver también en Primera de Pedro 2, del 6 al 8 nos dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no crean, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mire cómo Pedro había entendido perfectamente, inclusive hasta estas profecías de Jacob que le está diciendo a sus hijos, que le está diciendo especialmente a José. Justamente la roca de Israel. ¿Quién es la piedra del ángulo? Es nuestro don Yeshua. Pero mire lo que dice, porque tropiezan en la palabra. No es que tropiezan en Yeshua. Yeshua es la piedra, Yeshua es la palabra. Por medio de Yeshua tropiezan. ¿Cuántos vienen y nos dicen, no, pero ya la Torá está abolida, Yeshua vino y la cumplió por nosotros, ya no tenemos que guardar el Shabbat, no tenemos que guardar los mandamientos, no tenemos que guardar las instrucciones del Eterno, porque por ahí a veces se confunden y te dicen, no, sí, los mandamientos sí, pero son los 10 nomás. Después de todas las otras instrucciones, no, eso ya quedó en el pasado, Yeshua los cumplió y ya nada que ver, nosotros no tenemos que cumplir más nada. Pero sin embargo, Yeshua nos enseña que no había venido a abolir ni la ley, ni los profetas, ni nada de las enseñanzas. Y aparte, ¿cómo va a venir a enseñar algo que él mismo instruyó? Porque él es el pastor, Yud-Heh-Vav-Heh es el pastor. Y Yeshua es el buen pastor. Yud-Heh-Vav-Heh es la roca de Israel. Y Yeshua es la roca, es la piedra del ángulo que Pedro hablaba. Es el mismo. Es el Padre y el Hijo, es la piedra, es el Edén. Qué duda cabe. Amén. Amén. Bien, y acá después ya al final del capítulo 49 vemos la muerte de Jacob y dice en el último versículo, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultado con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, ahí está de Het, en la cueva que está en el campo de Macbela al oriente. Y ya en el capítulo 50 nos narra exactamente lo mismo. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamadores embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Mire, esto yo lo puse en negrita justamente, que me llama la atención, porque no solamente fueron a la sepultura la casa de Israel, no solamente fue la casa de Israel, también fueron los egipcios. Los egipcios también lloraron a Israel. ¿Qué nos representa eso? Si los egipcios eran gentiles, si los egipcios eran paganos, pero sin embargo, ¿quién gobernaba sobre ellos? Recordemos algo muy importante de las porciones anteriores, que los egipcios no se sentaban a comer junto con los hebreos.
porque ellos tenían comidas distintas, pero sin embargo acá los vemos ir al entierro. Compartir el dolor del pueblo de Israel. Ellos se hicieron un solo pueblo y se presentaron a su sepultura. Se presentaron a la sepultura de Jacob y acompañaron a Joseph. Así nosotros tenemos que acompañar a nuestro Adón Yeshua, por más que no tengamos sangre de Israel, por más que no pertenezcamos sanguíneamente a una de las tribus, sino nosotros pertenecemos a nuestro Adón Yeshua. Él nos redimió con su sangre y nos compró a precio de sangre y somos parte del pueblo por medio de nuestro Adón Yeshua. Y así el pueblo egipcio que acompañó fue parte del pueblo de Israel por medio de José. Bien, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Misrayim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con el segundo les habían... perdón. Bueno. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron a sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado a Abraham con el mismo campo para heredar de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Exactamente. José cumplió el juramento en el cual Jacob, cuando dimos comienzo a esta porción, Jacob hizo jurar a José que llevaría sus restos nuevamente a enterrar junto a sus antepasados. Entonces José cumplió este juramento. Y después vemos la muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto.
Amén. Y bueno, acá vemos la preocupación de los hermanos al principio. Dijeron, bueno, murió Jacob, murió Israel, ahora va a venir, se va a acordar y se va a vengar de nosotros por lo que habíamos hecho. Y es más, José mismo dice, no, yo no soy Dios, yo soy su hermano y yo ya he perdonado todas las cosas y ya he superado la situación. Al igual que cuando Faraón, cuando se presentó José a Faraón, le dijo, lo que yo sé, lo que te voy a revelar de tus sueños, no es mío, es del Eterno, es de Dios quien a través de mí te va a revelar. Así también José con mucha humildad le dice a sus hermanos, yo no soy Dios para juzgarlos. Es más, Yeshua mismo, cuando vino, no hizo juicios contra el pueblo, contra los judíos, no hizo juicio. Sí los reprendió, sí enseñó, sí vino a traer su verdad, a traer la verdad, la interpretación, la luz de la interpretación de las escrituras, y nos vino a enseñar del amor, pero no vino a juzgar. Así tampoco Joseph dijo, no, yo no voy a juzgar, pero después, más adelante, le solicita exactamente lo mismo y le vuelve a repetir la profecía que le habían hecho, le había sido revelada a Abraham. El mismo Eterno le había revelado a Abraham que justamente iban a estar en tierra extranjera, iban a ser esclavizados, pero que después los rescataría. Pasarían, no me acuerdo, creo que la profecía dice que pasarían 400 años como esclavo y después sería liberada nuevamente y llevada a la tierra prometida. José sabía perfectamente de esta profecía y se la pronuncia a sus propios hermanos y les recuerda, así como su padre le hizo jurar que llevaría sus huesos a la tierra de Canaán, a la cueva de Macbela junto con sus ancestros, también le pide a sus hermanos que lleven sus restos a la tierra de Canaán. Después ya en las porciones, cuando es liberado el pueblo de Israel, vamos a encontrar que Moisés lleva los restos de José a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Amén. Y así terminaría esta porción. Vallejí y él vivió, hablando de los últimos días de Jacob y también los últimos días de José. Amén, amén. Pensé que ibas a mencionar lo de... No. Lo que habías estudiado, lo que me contaste, ¿no? Es que lo que pasa es que no puse referencia, no, es como, Bien. es como Bueno, parafrasearlo. mencionar Sí. de qué libro viene. Es que está bueno y es importante. Claro, lo que pasa es que justamente busqué... Me contó algo que estudió y ahora no lo quiero contar. Es que justamente en el Targum, dice que cuando Joseph llegó a la tierra de Canaán, antes de entrar a la cueva, antes de hacer sepultura de su padre, fue enfrentado por Esaú, por el hermano de Jacob, quien no le permitió el ingreso ni le permitía sepultar a su propio padre, a Jacob, junto a Isaac y a Abraham. Entonces me llamó la atención eso del Targum y me fui a buscar, y entre buscar y buscar me crucé con el libro de Jaser, y en el libro de Jaser está narrada toda una historia totalmente profunda en cuanto entró en guerra la casa de Esaú, la casa de Sab, con la casa de José, con la casa de Israel, en realidad, y bueno, pero es una historia, es una narración que da contexto, por eso también acá dice, en la parte anterior que leíamos, hay una parte donde dice, en el 11 dice, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto que en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este, vieron a una gran multitud, vieron a la gran multitud de esas que vieron llorando antes de cruzar el Jordán, del otro lado del Jordán, no eran solamente la casa de Israel, porque la casa de Israel para aquel entonces todavía no se había multiplicado tanto. Recordemos que habían entrado 70 solamente, entonces
pero así lo narra que también acompañaron el pueblo egipcio, también acompañó a Joseph a la sepultura y llamó su nombre Abel Misrayim. Y bueno, ahí me llamó la atención, fui y busqué en el Targum y en el Targum dice que ese tiempo que estuvieron antes de la sepultura llorando a Jacob fue justamente porque Esaú se cruzó y no dejó que Joseph entierre a Jacob y entonces Joseph mandó a solicitar las escrituras y las cosas, los papeles de la compra de la tierra, de la compra de la tumba que al parecer Jacob había comprado había pagado también a Esaú por esa sepultura y cuando llegan todos esos informes que habían quedado en Egipto, comienza una batalla, comienza una guerra entre los hijos de Esaú y la casa de Israel y dan muerte a Esaú en aquel evento, en aquella guerra. Después de eso, sí, obviamente hace la sepultura de Jacob. Pero por eso hay ahí un periodo, un tiempo que hubo guerra entre Esaú. Es los hijos de José y de Esaú. Y Esaú, exactamente. Bueno, y acá también mencionaba que José vio su descendencia, vio sus nietos. Exactamente. Y sus bisnietos también los vio. Exactamente, sí. Y sí, ahí en la última parte dice que tuvo una larga vida, 110 años. Hoy en día no llegamos a ese tiempo. Cada vez menos. Así que, amén, hermanos. Espero que le haya sido de edificación esta enseñanza. No sé si es hermanita o es hermano, perdón, el tabernáculo de David que había escrito. No entendí si quería hablar con nosotros, quería subir, hermana o hermano. No sé, yo siempre me confundo. No sé. A ver, vamos a poner en los comentarios. Ezequiel, hermano. Ah, hermano, yo le puse hermana. Perdón. Oh, encima Ezequiel. Ezequiel, ay, qué nombre. Nosotros enseñamos justamente que los nombres dentro de la escritura es tienen mucha... tienen un significado en cuanto a lo que van a hacer, a lo que va a hacer cada uno. Exactamente, así que hermano Ezequiel, bueno, tiene un gran legado por delante. Amén. Amén. Exactamente. Es mi fortaleza, eso significa Ezequiel, si no me equivoco, me parece. Sí. Amén. Sí, dice para... Sí, para la gloria del Todopoderoso. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, a los hermanos que están ahí escuchando. Espero que esta palabra, como dije anteriormente, sea de edificación, que llene sus corazones y que sigan escudriñando la palabra, que sigamos atentos, perseveremos hasta el final, porque aquel que persevera hasta el final es el que recibe la recompensa, el que recibe la herencia. No nos podemos quedar cruzados de brazos esperando que todo venga, sino que tenemos que obrar en nuestra vida según conforme a la Torá, a la voluntad del Eterno. Así como se lo decía Moisés a Josué, esfuérzate y sé valiente. Amén. Amén. Bueno, bendiciones. Ahora sí. Shalom, shalom.